La Asociación Conde de Aranda cuenta, en palabras de Luis Carandel, con 3 santos patronos, 3 grandes literatos oscenses. Julio Alejandro, poeta y guionista del mejor cine de Buñuel. A Julio Alejandro le prologó su primer libro Antonio Machado. No lo he vuelto a hacer con nadie, no está mal, ¿eh? Pepín Bello, el catalizador de la generación del 27, y José María Llanas Aguila Niedo, saludado por Rubén Darío, por Lapardo Bazán o Clarín, como el modernista español por antonomasia. Y de la obra de José María Llanas Aguila Niedo era un manifiesto admirador don Camilo José Cela, quien así lo afirmó en muchos momentos de su fecunda vida. Por tanto, la Asociación Conde de Aranda no podía abstraerse la celebración de su centenario de rendirle un cumplido homenaje. Y para ello contamos con la inestimable presencia de Camilo José Cela Conde, catedrático de Filosofía del Derecho Moral y Política de la Universidad de Islas Baleares, escritor y sobre todo un gran investigador sobre sus interesantes trabajos sobre la paleoantropología, que tiene el nombre, lo has dicho muy bien. y la evolución. Bueno, he ido cogiendo entrenamiento porque estuvieron todos los de Atapuerca, han pasado casi todos por aquí. Evidentemente, Camilo José Cela Conde, como bien delata su nombre y su planta, es hijo del gran escritor. Quiero agradecerle la deferencia de estar esta noche con nosotros y también el regalo que nos ha hecho, pero que nos va a hacer, porque de un momento a otro va a venir su tío Jorge Cela Trulock, escritor y periodista de prestigiosa trayectoria. También quiero resaltar la presencia de Mario Crespo, profesor de Historia de la Universidad de Cantabria, donde desarrolla una magnífica labor en los cursos de verano, sobre todo como director de los encuentros de la Casona de Cosío en Tudanca. A José Antonio Martín Petón, ya lo conocéis de sobra, periodista, escritor, especialista en literatura, yo decía de posguerra, pero él dice... De nada. De nada. Sí. Futbolista, gran comunicador, socio, incondicional colaborador de la sociedad, en fin, que Petón es Petón y ya no hace falta tampoco más comentario. Y por último, saludar a nuestro asesor literario, el profesor, escritor y crítico literario José Luis Gracia Mosteo, a quien voy a ceder la palabra. Muchas gracias. No sé cómo fue, pero me vino a la cabeza unas palabras de Nietzsche que él dice: el triunfo de la voluntad. Voy a centrarme entonces en lo escrito. El triunfo de la voluntad, dijo Nietzsche, o cómo es posible que un muchacho tuberculoso, aquel que retrató en Pabellón de Reposo, un alumno del delicado Pedro Salinas, un joven que, a decir de la familia Marías, de donde posiblemente saldrá el próximo Nobel de Literatura, usaba guantes de vestir incluso en primavera, ¿cómo es posible que ese muchacho, digo, se convirtiera en el paradigma del español luchador, voluntarioso del siglo XX? Es evidente que tras ello había un poderoso impulso interior, un afán, que es como lo llama Luis Landero, que movía a nuestro personaje, una férrea voluntad que le empujaba a ser el notario e incluso el radiografista de su época y convertirse en escritor. Para ello, nuestro escritor decidió crearse un personaje descarado y provocador, con el que se fue poco a poco mimetizando. Decidió crearse un exoesqueleto que le protegiera al hombre posiblemente tierno, trabajador y sensual que escondía. Ese personaje le iba a abrir las puertas del gran público, como de hecho fue, y las instituciones. Iba a reclamar la atención sobre la obra e iba a hacer casi que desapareciera la persona, pero que recayera la atención del gran público sobre los libros. Afortunadamente, la crítica literaria, especie peligrosa a la que pertenezco desde hace 30 años, estaba atenta, aunque con las espadas desenvainadas, para certificar que tras el personaje y la persona latía un escritor brillante al que había que leer, seguir e incluso estudiar. Camilo José Cela
ante el tribunal de la historia, tiene un implacable fiscal, en mi parecer y en el de no pocos de mis colegas, pero también un enorme defensor. El fiscal es el turno de las épocas, el devenir político, los cambios de pensamiento. El defensor es su propia obra, originalísima y sin duda magnífica. Porque Camilo José Cela pertenece a esa especie tan dispar en la que están incluidos Jean-Paul Sartre, Ezra Pound, Luis Ferdinand Céline o Agustín de Foxá, esa especie de escritores grandísimos que sin embargo fueron políticamente incorrectos, por independientes y por rompedores. Decía el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, aquel que ustedes recordarán que amonestó públicamente en el aeropuerto Juan Pablo II por su condición de cura y de comunista, que nadie recuerda ahora si Dante era güelfo o gibelino. Solo se recuerda lo que escribió Dante. Digo yo que dentro de un siglo las minucias que hoy algunos de mis compañeros, de los críticos, distraen la atención de la grandeza literaria de Camilo José Cela, desaparecerán esas minucias, pues serán ignoradas e incluso aplastadas por la grandeza de la familia de Pascual Duarte, Viaje a la Alcarria, La Colmena y tantos, ¿no? Por no decir más. Digo también que si eres un estudioso de la obra de Camilo José Cela, llega un momento en que los adjetivos se agotan. Inconformista, arriesgado, iconoclasta, rompedor, amargo a veces, sincero, tierno, escandaloso, pero en una palabra siempre genial. Porque Camilo José Cela es en la España del 20 lo que Lope de Vega era en la del 16 y la del 17, es decir, en la del Renacimiento y del Barroco. Un escritor reconocido y reconocible por el gran público, por todo el mundo, cuya fama le hacía hueco tanto en la barra de un bar como en las cátedras de las universidades. Un hombre que gozó en vida de eso que este país cicatero, con los grandes, solo concede tras la muerte, el reconocimiento y la fama total. No me cabe duda de que la posteridad le reserva un lugar a su obra tan grande como la actualidad se lo entregó al personaje. No me cabe duda de que pese a que se fue en el 2002, su legado y su persona sigue estando aquí. Camilo José Cela es la España rural de la posguerra, la urbana de los barrios pobres, y esa otra España que todos intuimos, pero pocos se atreven a contar, que es la España interior. Camilo José Cela perdió el José, luego perdió el Camilo, y finalmente quedó en el apellido, el cual originó como un lexema un adjetivo, celiano, que es algo solamente concedido a los muy grandes. Homero, homérico, Dante, dantesco, Borges, borgiano. Cuando un apellido, cuando un nombre se convierte en adjetivo, es que todos, la inmensa mayoría, conocen no solo el nombre, sino lo que ese nombre, ese apellido quiere transmitir o dice, ¿no? Pues todos podemos decir que Camilo José Cela es celiano, gracias a Dios, y celiano incluso a su pesar. Gracias.